educación a través de la realidad virtual. ¿Qué es eso? Vamos a conocer de la mano de Juan David Lopera. Él es comunicador audiovisual, además especialista en todo ese tema de la realidad virtual. Algo que, como decía Andrea ahorita en la presentación, no somos ajenos. Cada vez evolucionamos más en el mundo tecnológico y qué bueno poner todas esas herramientas a nuestro favor y a favor de nuestros hijos y de la educación en general. Así que le damos la bienvenida a Juan David. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estás aquí en nuestra dulce sala y hoy sí que vamos a hablar de este tema, como lo decía Sandra. Comencemos a hablar un poquito de esa temática que hay que impartir a la hora de educar a los niños acerca de la realidad virtual. Sí, bueno, empiezo diciendo pues que la realidad virtual es un medio emergente que hace aproximadamente 2 años tenemos a nuestro alcance en el medio. Digamos que es un medio que tiene unas bondades diferentes a cualquier otro y permite básicamente la experimentación a través de la inmersión. Ponerse un dispositivo, bloquear la realidad y viajar a otro para explorar, conocer, aprender. Digamos que volvemos a esa forma en la que nosotros desde pequeños aprendemos. Cuando nosotros nacimos aprendemos las tareas más básicas de la vida y las más complicadas como lo son el caminar y el hablar a través de la exploración y el juego. Entonces, tocamos, olemos, miramos. Y la realidad virtual es eso, es volver otra vez a usar la percepción para aprender. Por eso se convierte en un medio tan poderoso para la educación. Pero cuando estamos hablando de realidad virtual, ¿de qué estamos hablando? Porque tú ahorita decías llevarlos a otro lugar. Exacto. Entonces, ¿qué es? La realidad virtual es extender la realidad y bloqueársela a una persona. Te pones un casco, la bloqueas y te vas a otra realidad. Allá le puedes mostrar lo que quieras. Puedes hacer que un niño viaje al universo y conozca la luna sin tener que moverse de su salón de clases o de su casa. Puedes llevarlo a que conozca un dinosaurio e interactúe con él. Escenarios que jamás en la vida nosotros podemos hacerlos físicamente, pero a través de la virtualidad sí lo podemos hacer. Bueno, entonces a mí ya se me viene aquí una pregunta y es que de pronto tendríamos que cambiar algo en el modelo educativo que tenemos y de pronto meternos un poquito más con estas realidades virtuales de las que ustedes nos hablan hoy. Sí, yo diría que no tanto es cambiar, es complementar. Digamos que la evolución social tiene que ir a la mano de la evolución educativa y en este momento tenemos tecnologías que nos permiten a nosotros ir más allá de lo tradicional y lo básico. Entonces, digamos que la realidad virtual se convierte en un medio muy efectivo para que inicialmente los niños generen interés en aprender temas que normalmente no se les puede, o sea, se les presenta de una forma física y análoga y de pronto no les va a parecer tan interesante. Pero mostrárselo por dispositivos tecnológicos le va a parecer mucho más motivante. Bueno, Manuel, mira, nos están viendo padres de familia, nos están... Juan David, perdón, Juan David, yo porque le estoy diciendo Manuel. Es que ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel? Tienes un Manuel por ahí en tu vida. Bueno, Juan, mira, nos están viendo padres de familia, nos están viendo quizás profesores, incluso directivas, gente que está empeñada en trabajar con el área educativa, ¿verdad? Y estaré diciéndose, pero ¿cómo puedo yo enseñarle a un niño de primaria y de secundaria? ¿Cómo puede aprender a hacer con la realidad virtual? O sea, ¿cómo se le enseña? Exacto. Primero hay que entrar en contexto con la tecnología y no tenerle miedo. Digamos que puede ser una problemática también que los profes en este momento no tengan cómo empoderarse o manejar la tecnología. Entonces es como perder ese miedo a interactuar con ella y a empezar a explorar para adaptarla. Digamos que el medio ya está. O sea, los equipos, la tecnología ya existe, lo que hay que empezar es a adaptar contenido que nos sirva a nosotros. O sea, contenido que nos sirva y que se articule con nuestras raíces culturales para que nos sirva, para que nos formemos. Eso es básicamente entonces, lo que... en esa línea había que hacer como unos pactos, no sé, para que realmente se llegue a los colegios y a las universidades esta herramienta y podamos aprender de esta manera. Bueno, me acaba de aclarar pues que aquí en Medellín desde hace año y medio ya se hace. ¿Sí? Aquí ya hay colegios que tienen esa visión y han estado adaptando sistemas de realidad virtual en sus aulas. Por ejemplo, una clase de matemáticas. Exacto. Entonces, niños, pónganse, ¿qué? El casco, las gafas. Exacto. Llega el profe y les dice, muchachos, hoy vamos a aprender sobre trigonometría, viendo cómo funciona o cómo se problematiza en un sitio físico, o sea, cómo la usamos. No, pero todos se ponen el ¿cómo fue que casco? no trajiste un casco de para recibir una clase aquí? Es llevarlo todo a la práctica. Exacto, Claro. exacto. Y yo creo que es una forma muy didáctica de aprender. Yo creo que el ser humano aprende mucho, es en la práctica. Exacto. Cuando nos sentamos muchas veces a leer un documento, lo leemos, lo repetimos, cuesta a veces memorizarlo. Pero si te llevan a esos escenarios, yo creo que es mucho más fácil. Exacto, y aparte que podemos trabajar habilidades
habilidades que son también complementarias al sistema educativo actual, como las habilidades blandas, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, que son, digamos, habilidades que necesitamos para el futuro. El Foro Económico Mundial desde el 2016 ya nos decía que para el 2020 las habilidades que debe tener un joven para el trabajo son diferentes a las que debíamos tener hace 10 años. Sí. Entonces, estas tecnologías permiten que podamos empezar a trabajar todas esas habilidades a través de mecánicas de juego y de la exploración, y utilizamos tecnología porque tenemos una camada de nativos digitales que no adquieren la información igual como lo hacíamos nosotros. O sea, ellos nacen ya con un chip diferente. Ay, sí, entonces hay que empezar a darles la información como ellos la necesitan. Bueno, y como dice Sandra, también las clases se van a hacer más didácticas, se va a aprender mucho más. Saben también que hay una ventaja, y es que ya hay muchos más profesores jóvenes, que se les va a hacer mucho más fácil adaptarse de pronto a esta realidad virtual. ¿O qué piensan? Exacto, sí, porque digamos que hay una generación que es una transición que pasó de lo análogo a lo digital, y en este momento... A la tiza, después al marcador, después... Exacto. Entonces ya, digamos, hay un paso Una adelante. tendencia. Claro, porque ellos ya en este momento tienen una edad donde pueden ya, digamos, tener injerencia llamémoslo socialmente. Pero viene la cama de atrás, que son netamente nativos digitales. O sea, ellos tienen un chip diferente. Entonces a ellos hay que llegarles de una forma distinta. Por ahí hay una ley incluso que se estuvo por ahí, que retumbó mucho esta semana, hablando de la provisión de dispositivos móviles en las aulas. Y digamos que las personas que trabajamos con tecnología somos muy reacios a eso. O sea, nosotros decimos que tenemos que antes que utilizarlas, solamente que hay que saberlas direccionar. O sea, no puede ser, digamos, que yo tenga que prohibirlas simplemente porque no las pueda manejar. No, cojamos los dispositivos y aprovechémoslos en las aulas. Para eso está la tecnología, para utilizarla. Pero esta puede ser una ayuda profesional para el profesional, ¿cierto? Porque de pronto si se vuelve adicto y que el alumno diga, ay, no, si no es virtual, entonces no quiero, o ya no me gusta la clase, entonces, ¿cómo sería ahí? No, hay que saber mediar. O sea, la realidad virtual y los dispositivos electrónicos no tienen que ser los que lleven el hilo conductor de la educación. Simplemente es un complemento. Hay que saberlo mediar. Como todo en exceso es malo. Claro. O sea, hay unos problemas, pues, que conlleva, pues, el uso de los dispositivos, pero para eso mismo está la educación. O sea, los profes primero tienen que empoderarse de la tecnología y saberle explicar al alumno cómo se hace, cómo se maneja. Bueno, Juan David, la idea con eso entonces es, por ejemplo, institucionalizarlo en las aulas de clase, pero, por ejemplo, también tenerlo en casa y que de alguna manera ese estudiante lleve esa información, esos estudios también a casa. Obviamente con lo que estamos diciendo, con esos matices, sabiendo controlarlo y que de verdad se le saque el provecho y el beneficio que se pretende. Exacto. Es un medio nuevo, es un medio emergente. Como les decía ahorita, lleva muy poco tiempo comercialmente en nuestras manos. En este momento es un medio muy costoso, pero va a llegar el momento en que se va a masificar y que todos en nuestras casas tengamos sistemas de realidad virtual, porque ya va a haber un contenido tan interesante que se nos va a dar la necesidad de adquirirlo. Igual va a ser necesario, sí. Sí, claro, así como pasaba, no sé, pongamos un ejemplo, en los 90s con los celulares. Era un lujo y eran unas cosas gigantes y no lo tenía sino gente que tenía, pues, el músculo financiero para comprarlos, pero ya después de 15 años ya tenemos smartphones todos en los bolsillos. Eso mismo va a pasar. Dentro de 10 años todos vamos a tener hardware de realidad virtual en nuestras casas. Y lo vamos a utilizar para el entretenimiento, para la educación, y por eso desde ahora es interesante empezar a mostrarle a los niños que lo pueden usar para su formación, que puede ser un medio muy interesante para que nos formemos, ya que tiene unas bondades diferentes a cualquier otro medio. Bueno, Juan David, interesante lo que nos traes hoy a Teleantioquia Dulce Hogar acerca de la realidad virtual. Aquí aprendemos, conocemos y nos gusta tener personas así, tan interesantes como tú. De pronto, ¿cuáles son las redes sociales que manejas para las personas que quieran saber más acerca de realidad virtual? Claro, pueden seguirnos en Instagram como Indie Level Studio y en Facebook Indie Level Studio. Esa es nuestra empresa. Ahí está. Juan David, gracias. Y la próxima vez que venga, trae una de esas gafas a ver qué es lo que vamos a ver. Se las ponemos a Andrea aquí, que vaya y viaje por los planetas. Es una forma muy didáctica de aprender, por ejemplo, la Vía Láctea, todo eso, porque igual antes la pintábamos, pero luego saber que estamos explorando ese Prometido. mundo interesante. Claro que sí, me comprometo. Bueno, siempre bienvenido a este Dulce Sala. Gracias. Seguimos en Teleantioquia Dulce Hogar, vamos a una pausa comercial, regresamos para hablar de niños. ¿Y de qué vamos a hablar? De amigdalitis. Volvemos.